Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Gracias por acompañarnos como cada viernes, gracias por acompañarnos sobre todo en esta etapa que estamos atravesando de este seminario de Apocalipsis, que si vieron el mensaje que nos compartió el licenciado Rubén el sábado pasado, seguramente deben estar al tanto, pero de todas maneras les vamos a recordar hacer un pequeño repaso al respecto. Gracias por acompañarnos no solamente desde la televisión, sino también desde el canal de YouTube, desde el cual también les pedimos que se suscriban, que compartan nuestro contenido. Más de la mitad de nuestra audiencia en YouTube no está suscrita, por eso les pedimos que nos den su apoyo allí y también en el resto de las plataformas virtuales que en este momento están apareciendo en pantalla. Mientras les hacemos llegar nuestro saludo y recordarles esto, le damos también la bienvenida a Matías López. ¿Cómo estás, Matías? Hola Johnny, hola a todos los que están ahí, gracias por acompañarnos en estos programas, en estos seminarios que están cada vez más interesantes, donde descubrimos a través de la palabra de Dios el periodo de la historia en el que estamos viviendo, pero sobre todo esto tiene que servirnos para darnos cuenta de que si bien la situación es complicada, ¿no? A veces pasamos por malos momentos, a veces por buenos, quizás vemos que este mundo a través de las diferentes noticias, escuchamos que hay guerras, cada vez más terremotos, y esto nos suele asustar, encontramos un ancla segura y firme, ¿no? Que es la profecía, que esto nos permite poder cimentar nuestra vida en Dios y tener esperanza. Y caminar una vida hacia el futuro, Johnny, que eso no es sencillo, ¿no? Ni para todos, solamente para aquellos que decidan obedecer la palabra de Dios. Y esa es la razón por la que no solamente agradecemos a Dios por confiarnos su palabra, sino también sentimos que es nuestra responsabilidad por compartir este mensaje con cada uno de ustedes y por eso los invitamos también a que compartan este mensaje con sus respectivos contactos. El mensaje a través del cual vamos a hacer el repaso es fin de la moderna Babilonia. ¿Qué significa esto? Bueno, lo vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Para eso vamos a la primera pregunta, que es ¿qué es Babilonia y qué representa en la Biblia? Seguramente escuchamos hablar de la Babilonia, ¿no? Del fin de la Babilonia. Apocalipsis habla mucho de la Babilonia, pero como siempre decimos, para entender lo que nos depara el futuro, hay que entender lo que representa también en el pasado. Y por eso vamos a leer el primer versículo, Johnny. Así es, Génesis 10 del 8 al 10 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. Y para ubicarnos un poquito geográficamente e históricamente, les recordamos que Dios había creado la tierra, ¿se acuerdan que eso ya lo estudiamos? Pero la maldad fue tanta y el corazón de las personas fue de tal continuo hacia el mal que Dios decidió raer a toda persona de la tierra. Solamente uno fue encontrado apto y ese fue Noé junto con su familia. Cae el diluvio, Noé se salva junto con los animales en el arca, eso es historia que ya sabemos y ya conocemos. Pero sucede algo, no los tres hijos, no los tres hijos de Noé obedecen y siguen los pasos de su padre Noé, ¿no? Y uno de sus hijos, dos de sus hijos, empiezan a desobedecer lo que Dios quería y empiezan a tener descendencia. Y de allí viene este Nimrod. Era un descendiente directo de la familia de Noé. Fíjense que poquito tiempo atrás habían visto las maravillas, su abuelo había visto la maravilla de Dios, cómo había bendecido y cómo los había protegido, pero sin embargo, él decide desobedecer a Dios. Otra vez empezamos a alejarnos de Dios. El gran conflicto se sigue a lo largo de la historia, porque si bien Noé había hallado falta, solo Noé, dice la Biblia, que había encontrado, había sido apto y había sido con el corazón como Dios quería. Y esto me hace pensar de que siempre a lo largo de la historia la descendencia de Dios, aquellos que se mantienen firmes son minorías, ¿no? Y en este caso, con respecto a Nimrod, era una persona, dice, llegó a ser el primer poderoso de la tierra.
Este fue un vigoroso cazador, dice, ¿no? Dice Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Y dónde fue que fue su comienzo de su reinado? En Babel, en la tierra de Sinar. ¿Sí? Entonces, diríamos que geográficamente el lugar donde se encontraba Babilonia era en la tierra de Sinar. Fíjense lo que dice en este escrito que está a continuación, Johnny. En los tiempos antiguos, había una red de canales que llevaban el agua a todas partes y la convertían en un hermoso jardín. Inscripciones muy antiguas se refieren a este país como Sumer y Akkad. A Akkad se la llama Sinar, o tierra de los caldeos. De manera que Sinar, Babilonia, Sumer y Akkad a veces serían términos sinónimos para mencionar esa parte de la Mesopotamia. Sumer era la sección austral, desde el Golfo Pérsico hasta el paralelo 32. Akkad, la del norte de esta. Ambas tenían numerosas ciudades y grandes y pequeñas. Las más importantes de Sumer fueron Ur, Uruk, la Erech bíblica, Eridu, Nippur, Isin, Lagash y Larsa. Y en Akkad, Babel o Babilonia, Kish, Kuta, Borsipa y Sipar. Johnny, me haces acordar a los relatores de partidos cuando acá en Argentina tienen que nombrar a los jugadores de África, ¿no? O nombres difíciles. No, inclusive, bueno, esto me recuerda también a un cómic hecho por justamente un argentino, un artista argentino de un personaje Nippur de Lagash, también, o Gilgamesh el Inmortal, que eran también están ambientados en esa zona geográfica. Eran nombres que no son fáciles, pero ¿qué tenemos que entender? Fíjense, seguramente escuchaste hablar de los sumerios o de los acadianos, toda es la misma zona. Y fíjense que entre los sumerios y Babilonia está la ciudad de Ur, también está Babel. ¿Y por qué explico esto? Porque Dios siempre llamó al pueblo a salir de Babilonia. Y fíjense lo que dice Génesis 11 del 1 al 4. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y fíjense que que la Biblia va siempre complementando la historia, ¿no? Antes era un fragmento de un escrito de un libro de historia. Pero ahora estamos hablando, y la Biblia misma habla de lo mismo, de la tierra de Sinar. Y otra vez pasa lo mismo. Vamos y hagamos una torre que sea tan alto que lleguemos a los cielos. Y fíjense que Satanás tienta a Eva diciéndole vas a ser igual a Dios. Y ahora Satanás tienta a su pueblo diciendo vamos a poner el trono en lo alto. Igual, exactamente igual y lo mismo que Satanás hizo con Dios. Ser igual a Dios y ser adorado y poner su trono. Quisiste levantar tu trono junto al norte, dice, ¿no? Otra vez la misma, se repite lo mismo. Dios había salvado a 8 personas y ahora de estas 8 personas se deciden alejarse de donde estaban y deciden ir a la llanura de Sinar. Y ahí empiezan a construir una torre. Una torre que tenía que llegar hasta el cielo para que no vuelvan a ser muertos por inundación, decían ellos. Cuando Dios le había prometido a Noé y su familia, a través de la señal del arco iris, que la tierra nunca más iba a ser destruida por agua. Otra vez, Babilonia, Babel, la torre de Babel, la tierra de Sinar, es un ejemplo claro de rebelión al plan de Dios. Otra vez un pueblo que se rebela ante lo que Dios le quiere decir. En otras palabras, un pueblo que apostata de las creencias que Dios quería que tengan. Y fíjense que este es el origen de Babel, de Sinar, de Babilonia. Desde un principio, Babilonia tuvo una intención de estar en contra del pueblo de Dios. Y fíjense que acá todavía no estaba el pueblo de Dios.
Acá todavía no existía, o sea, el pueblo de Israel, diríamos, ¿no? Pero vamos a leer lo que dice Génesis 11:31. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vivieron hasta Harán, y vinieron, perdona, hasta Harán y se quedaron allí. Y fíjense, Abraham, ya todos conocemos por historia que es el padre del pueblo de Israel. Fue el primero al que Dios llamó y le prometió el pacto, ¿no? Y de ahí luego vendrían los descendientes, lo que hoy conocemos como Israel, y lo que en aquel entonces era el pueblo de Israel escogido por Dios. ¿Y de dónde lo mandó a salir? De la tierra de Ur. ¿Y de en qué zona se encontraba Ur? En la zona de Babilonia. Fíjense, el mensaje de Dios a salir de Babilonia no es un mensaje que es dado solamente hoy. Desde un principio, Dios necesita que su remanente, que su pueblo escogido salga de Babilonia. ¿Pero por qué salir de Babilonia? ¿No era un lugar lindo? Y quizás es donde está la cuna de la civilización. Pero te tengo que hacer recordar de que Babilonia sigue siendo el centro donde se maquinaban todos los cultos que iban en contra de lo que Dios quería. Entonces Babilonia representa todos aquellos cultos idolátricos de los cuales Israel no se tenía que contaminar. Porque recordemos algo, a lo largo de la historia, Dios no nos manda a no relacionarnos, o Dios no le mandó a Israel a no relacionarse con los otros pueblos. Lo que sí le mandó es a que su culto, su adoración, no se contamine con los cultos y los ritos de las religiones paganas. ¿Se entiende? Babilonia representa toda la contaminación, diríamos, del culto puro que Dios quería con su pueblo. Fíjense que dice, si no, en Isaías 21:9. Y he aquí vienen hombres montados y jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Fíjense que este símbolo de que Babilonia cayó no viene solamente de Apocalipsis. Juan toma esta figura de profetas anteriores. Y acá estamos hablando de Babilonia como reino, el Babilonia histórico, junto con Nabonido, Nabucodonosor, Nabopolassar, quienes conquistaron el reino y crearon el reino más grande conocido en cuanto a extensión y gloria. Pero sin embargo, así como tuvo un principio, tuvo un fin. Fíjense que dice Jeremías 51, 6 y 7. Huid de en medio de Babilonia, y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, él le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Y una de las principales características que tuvo el pueblo de Babilonia, cuando conquistaban otras ciudades, otros imperios, otros reinos, era mezclar a las personas, era interpolar ciudadanos. ¿Y esto qué hacía? Por ejemplo, mezclaban israelitas con egipcios, con fenicios. Entonces, cada uno tenía su sistema de rituales, de adoración a sus dioses, ¿no? Israel era llamado a que su sistema de rituales, a que su religión se mantenga pura porque era la que Dios les había dado. Pero ahora, conviviendo con diferentes etnias, esto hacía que sea cada vez más difícil mantener la pureza de la religión, podríamos decir. Y sin embargo, o sea, a pesar de esta situación, a Babilonia no le importaba contaminar los diferentes ritos. Entonces esto permitía que cada vez se desfigurara más la religión que Dios le había dado al pueblo y que Dios le había dado al pueblo escogido, y esto hacía que cada vez se distorsionara más la adoración hacia Dios. Fíjense que la Babilonia de la Biblia
es una precursora en cuanto a desfigurar la verdadera adoración a Dios. Y podríamos considerar a Babilonia como la antítesis de Sión. Sión es la ciudad donde supuestamente el pueblo iba a recibir al Mesías, no matarlo como sucedió en la historia, y iba a tener su reinado junto con el Mesías, junto con Jesús. Y esa Sión era la antítesis total de lo que representa Babilonia en la Biblia. Fíjense lo que dice Jeremías 51:24. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. ¿Se dan cuenta que va más allá de un nombre o una sola o un lugar geográfico? Babilonia representa todos los esfuerzos de Satanás por denigrar la verdadera adoración a Dios. Babilonia es, podríamos decir, el archienemigo de Sión. Babilonia tiene que ver con la falsa adoración, con los falsos dioses, con todo intento de Satanás por desvirtuar aquello que Dios le entregó a su pueblo. Y fíjense si no lo que pasa en Daniel 5, 3 y 4. Fueron pues traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y uno de los peores errores que cometió el pueblo babilonio es meterse con los utensilios del santuario. Era un día más de fiesta como todos otros, estas fiestas que eran comunes en Babilonia, y estaban los reyes, los príncipes de Babilonia, aquellos que eran importantes en la sociedad, y el rey no tuvo mejor idea que decir: vamos a traer los utensilios que le robamos al pueblo de Israel. Dios ya sabía que había pasado, que iba a pasar, ¿no? Pero sin embargo permitió que suceda para que nosotros hoy podamos entender. Y hicieron una de las peores cosas que se puede hacer: profanar lo santo. Tomar para lo cotidiano cosas que eran consagradas para el Señor. Y esto es una constante en el pueblo babilónico. Aquellas copas que eran utilizadas para el servicio y adoración a Dios, aquellas mesas donde se ponía el pan de la proposición, aquel candelabro que iluminaba el santuario, fue traído y denigrado. Todos aquellos elementos que eran considerados sagrados porque fueron preparados especialmente por orden de Dios y consagrados para la adoración correcta a Dios, los babilonios los ultrajaron, podríamos decir. Los empezaron a utilizar, bebieron vinos con ellos, y no solamente eso, sino que empezaron a adorar a sus dioses en presencia de lo que había sido consagrado para Dios. Esa misma noche, Babilonia como imperio dejó de existir. No es un tema solamente de poderío, de ejército y de reino. Acá va más allá. Babilonia significa todo aquel intento de Satanás por desvirtuar la correcta adoración a Dios. Aquel santuario que Dios levantó en el cielo y que realizó una maqueta en la tierra, Satanás no lo podía ver así como estaba. Tenía que hacer algo para desvirtuarlo. Y vamos a ver cómo a lo largo de la historia lo sigue haciendo. Estamos hablando quizás de muchísimos años atrás, pero la Biblia nos cuenta lo que sucede más adelante. Y por eso vamos a la siguiente pregunta, John. ¿Cuál es el mensaje del segundo ángel? Y fíjense, años más adelante, Juan ve esta visión y dice lo siguiente. Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Recordemos que en el programa anterior, si no lo viste, te recomiendo que lo veas, hablamos del mensaje del primer ángel.
El primer ángel anunciaba de que la hora del juicio había llegado, de que la adoración a Dios tenía que ser restaurada, que era momento de adorar a Dios como Él lo dijo y no como a nosotros nos parece. Justamente todo lo que Babilonia viene a echar por tierra. Entonces otro ángel le siguió diciendo. Cuando acá Juan escribe otro ángel, es otro semejante y de manera consecutiva. No quiere decir que es de una manera aislada y que no tiene nada que ver con el anterior. Y ya vimos que el primer ángel se da en el periodo hasta 1844, que anunciaba el juicio que había comenzado. Así que este es un periodo que va semejante al periodo del primer ángel. Y recuerden que el mensaje de los tres ángeles es la última amonestación que hace Dios a su pueblo y a la tierra antes de que venga por segunda vez. Y el mensaje de los tres ángeles no son un mensaje aislado del otro, sino son tres semejantes y consecutivos. Por lo tanto, tenemos que entender que el tiempo en el que estamos viviendo necesitamos predicar el mensaje de los tres ángeles. ¿Por qué le damos siempre tantas vueltas y le buscamos, como se dice acá en Argentina, la quinta pata al gato o el pelo al huevo? Y hacemos complicado lo que Dios hizo sencillo. ¿Por qué desvirtuamos la verdadera manera de predicar? A veces nos conformamos con hablar de cosas superficiales y que tengan poco fundamento bíblico. Dios quiere que amonestemos al mundo con el mensaje del tercer ángel, de los tres ángeles. Y sobre todo, ha caído Babilonia. Eso significa que con lo que estudiamos hasta ahora, ya podemos entender que el reino de Satanás pronto va a caer. Que Satanás, aunque tenga más poder que nosotros, no tiene más poder que Dios. Entonces, sea cual sea la lucha que estemos llevando ahora, confiemos en que si nos ponemos del lado de Dios, vamos a ser vencedores. Y podríamos tranquilamente terminar el programa de hoy acá. Pero hay que explicar un poquito más porque Dios nos dejó más detalles en la Biblia. Dios nos dejó más detalles de cómo se desarrolla el conflicto entre el bien y el mal, que comenzó allá en el Edén y que va a terminar cuando Cristo venga por segunda vez. Pero Cristo todavía no vino. Y hay cosas que la Biblia nos enseña. Por eso la siguiente pregunta dice, ¿en qué forma le muestra Dios a Juan el desarrollo del gran conflicto? Y ahora podemos desarrollar y estudiarlo de diferentes maneras. Y hemos decidido, para hacer una manera más práctica, explicarlo a través de las dos mujeres. Dos mujeres que son descritas en el Apocalipsis. Una la vamos a encontrar en el capítulo 12 y otra en el capítulo 17. Tenemos que recordar que la Biblia es un todo en sí. O sea, que no es que una parte está aislada de la otra, sino que hay textos que sirven para complementar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ambos tienen total validez y ninguno dejó de funcionar, diríamos. Entonces, viendo a estas dos mujeres, vamos a comparar la que encontramos en Apocalipsis 12, en el versículo 1 y 2, vamos a encontrar una descripción de una mujer. Y en el Apocalipsis 2, 17, 3 al 6, también una mujer. ¿Y por qué dos mujeres y por qué no dos hombres? Bueno, eso lo vamos a ir investigando a medida que avance el programa. Entonces, vamos a leer primero la descripción de la primera mujer. Vamos a describir a la primera mujer y vamos a hacer una descripción y una explicación. Y luego vamos a ir a la siguiente, porque tienen que prestar atención. El tema de hoy va totalmente ligado a lo que hizo, al programa que dio el licenciado, el programa anterior que está, si no lo vieron, a su disposición en el canal de YouTube. Así que vamos a leer la descripción de Apocalipsis 12, 1 y 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol,
con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Muy bien. Y después sigue diciendo que hubo una guerra y el dragón le hizo guerra, ¿no? Entonces, la mujer que encontramos en Apocalipsis 12, ¿qué es lo que la caracteriza? En primer lugar dice, estaba encinta y da a luz un hijo varón. Y después vamos a explicar por qué lo que está entre paréntesis. Estaba vestida de sol. Huye al desierto esta mujer. Es protegida por 1260 años. Y cuando es protegida, es también perseguida por el dragón. No vamos a poder ir en profundidad a la explicación de Apocalipsis 12, pero sí te recomiendo que vayas a estudiar a tu Biblia, que si no tenés nos podés pedir y te hacemos llegar, este tema. Y sobre todo este capítulo, porque este capítulo es el desarrollo de la historia del gran conflicto. Entonces, fíjense, comienza diciendo que esta mujer está vestida como de sol. Y saben, Jesús es el sol de justicia en Malaquías 4. Dios es el sol. Entonces podríamos decir que esta mujer que vemos representa a Dios y a su descendencia. A su descendencia en cuanto a que el Mesías nace de esta mujer. Porque cuando esta mujer está encinta, y dice que tiene una corona con 12 estrellas y la luna sobre sus pies. Podríamos decir que estas 12 estrellas podemos encontrar, por ejemplo, un paralelismo con las 12 tribus, los 12 discípulos, ¿no? La luna en sus pies es el reflejo. Fíjense algo interesante. El sol tiene luz por sí mismo. ¿La luna tiene luz por sí misma? No. La luna refleja la luz del sol. Si el sol se apagara, la luna no podría brillar. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos lleva a pensar esto? Que la luna tiene que ser el reflejo del sol. Entonces, si el sol representa a Dios y a su justicia y a sus leyes, también podríamos decir que la luna hasta cierto momento representa todas aquellas leyes judaicas que servían para cumplir la ley de Dios. Que este sistema de leyes de los judíos caduca, podríamos decir, cuando el Mesías muere en la cruz, que ya lo explicamos eso. Entonces, fíjense, encontramos a una mujer que representa lo puro, que representa la descendencia de Cristo, a todos los hijos de Dios que deciden obedecer sus mandamientos, cumplir sus leyes. En otras palabras, la descendencia de esta mujer hace alusión al remanente. Aquellos judíos que aceptaron a Cristo como Mesías, pero todos aquellos que continúan desde los 12 discípulos en adelante cumpliendo la voluntad de Dios. En otras palabras, si vos hoy, en la parte del mundo en la que estés, decidís vivir una vida conforme a lo que Dios dice en su palabra, obedecer y cumplir con los 10 mandamientos, y ser un verdadero cristiano, pasás a formar parte de la descendencia de esta mujer. Pero fíjense ahí que dice, ¿no? Entre una de las tantas cosas dice que esta mujer tiene que huir al desierto, porque el dragón la está persiguiendo. ¿Y cuánto tiempo dice que huye? 1260 días, 42 meses, o tiempos y medio tiempo. Miren, volviendo a la imagen anterior. Apocalipsis presenta un periodo de 1260 días en Apocalipsis 11.3 y 12.6. Es presentado como un periodo de 42 meses en Apocalipsis 11.2 y 13.5. Y es presentado como tiempos y la mitad de un tiempo. Esos son 3 tiempos y medio. En Daniel 7.25 y en Apocalipsis 12.14. Todos estos textos, que si no lo anotaron tendrían que anotarlo, hacen referencia al mismo periodo.
¿Sí? Entonces podríamos decir que 1260 días, 42 meses y tiempos y medio tiempo, o sea, 3 tiempos y medio, son 1260 años. Y estos 1260 años en que la mujer es escondida por el desierto es un lugar no poblado, es un lugar donde no hay población de personas, eso hace alusión. Son entonces este periodo 1260 años. Y comienzan, Johnny, ¿querés leer por favor? El periodo profético comenzó en el 538 después de Cristo, cuando los ostrogodos abandonaron el asedio a Roma y el obispo de Roma, liderado por el dominio arriano, quedó libre para ejercer las prerrogativas del decreto de Justiniano del 533 y aumentar de allí en adelante la autoridad de la Santa Sede. Entonces fíjense que por quien es perseguida esta mujer tiene que ver con un poder político religioso que viene de Roma. El obispo de Roma dice liberado del dominio arriano, o sea que Roma, un poder que viene de Roma, empieza a derribar, podríamos decir, o a derrocar otros no sé si reinos se puede decir, pero sí otros pueblos. Y fíjense que a partir del 533 puede aumentar la autoridad de la sede. Ahora, algo que era universal se centra en un solo territorio. Y este territorio está en Roma. Entonces tiene que ver un dominio de un poder religioso ubicado en Roma. Y dice que tiene autoridad por 1260 años de perseguir. Entonces tenemos que entender que Babilonia tiene que ver también con un estado que es perseguidor del pueblo judío. Lo fue en aquel entonces, y en la Babilonia actual, podríamos decir, o la Babilonia moderna, tiene que ver con un poder que tiene la capacidad de perseguir. Y fíjense lo que dice en esta parte, Johnny, por favor, léelo. 1260 años más tarde, hay una cosa aún más esencial para alcanzar el fin deseado, y eso es destruir, si es posible, el centro de unidad de la Iglesia romana. Y depende de usted, que reúne en su persona las más distinguidas cualidades del general y del hábil político, a alcanzar esa meta si lo considera factible. En respuesta a estas instrucciones, en 1798 el general Berthier entró en Roma con un ejército francés, proclamó que el régimen político del papado había concluido y llevó al papa prisionero a Francia, donde murió en el exilio. Y en 1798 el general Berthier toma al papa entrando con un ejército francés a Roma. Y fíjense, es el mismo Napoleón Bonaparte, es un extracto de todas las cosas que dijo, pero dice, hay una cosa aún más esencial para alcanzar el fin deseado, el fin que ellos querían obtener. Y eso es destruir, si es posible, el centro mismo de la Iglesia romana. A partir del 538 hasta el 1798 es uno de los periodos más oscuros en cuanto a la persecución de los cristianos no católicos. Porque tenemos que entender que cuando alguien en este periodo decidía no ser católico, era perseguido y era torturado. En este periodo, que ya lo vimos con los caballos también, en este periodo oscuro, se le dice el oscuro en cuanto al estudio de la Biblia, no se podía leer la Biblia libremente como se hace hoy. Y déjame decirte, mi querido amigo, que este poder no dejó de existir. Y muchas veces nosotros vivimos como que, bueno, sí, está bien, podemos leer la Biblia, no pasa nada. Podemos estudiar la palabra de Dios, sí, también nosotros podemos estar hablando a través de las diferentes redes de Dios. Pero va a llegar un momento en que esto va a ser imposible. Va a llegar un momento en que no vas a poder leer la Biblia en la vereda. Va a llegar un momento en que no se va a poder comercializar la misma Biblia, porque va a ser podríamos decir, me sale la palabra pecado, ¿no? Pero va a ser un delito. Si no, vayan a otros lugares del mundo y fíjense si no es así. Entonces, este poder persigue a la mujer
¿Y quién dijimos que era la mujer? ¿Y su descendencia? Todos aquellos que deciden obedecer fielmente y adorar de manera correcta al Salvador. Hasta que en 1798 el general Berthier, por orden de Napoleón, le quita el mando. En otras palabras, es capturado y llevado al exilio. Pero ahora tenemos que entender el conflicto desde la otra parte. Ahora, antes vimos un pueblo que fue perseguido, representado por la mujer. Pero Dios le muestra a Juan la visión a través de una mujer. A través de una mujer le complementa la otra parte en el gran conflicto. Porque para que haya un conflicto tiene que haber dos partes. A veces uno, tiene un conflicto con uno mismo, pero para que haya un verdadero conflicto, una verdadera guerra, tiene que haber dos partes sí o sí. Entonces Dios le explica la segunda parte. Y le muestra una mujer en Apocalipsis 17, que te voy a invitar, Johnny, ahora, a que sí leas Apocalipsis 17, y yendo un poquito para atrás, acá, en esta nueva comparación, 17 del 3 al 6. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y a la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Muy bien. Y ahora sí vamos a desarrollar a esta mujer. Entonces, estaba, dice, sentada sobre una bestia y sobre las muchas aguas. Después, en el mismo capítulo, te invito a que lo estudies y lo leas y lo releas, y si hay algo que no se entiende o que pasamos por alto porque no nos da el tiempo en este periodo, nos haga llegar tu pregunta, tu consulta, y nosotros te podemos contestar. Estaba sentada sobre muchas aguas. Y ya vimos, y en Apocalipsis 17:15 dice que las muchas aguas, el mismo ángel le revela que las muchas aguas hacen alusión a pueblos, muchedumbres, gentes, ¿no? Al contrario que la mujer que huye al desierto. Dice que había fornicado con los reyes de la tierra. Y a lo largo del Antiguo Testamento, Dios llamaba a los profetas y hablaba acerca de este simbolismo de la fornicación. Tenía que ver cuando el pueblo de Dios iba en contra de lo que Dios decía y apostataba de lo que Dios le había dicho. Entonces tiene que ver con ir en contra de la verdadera adoración hacia Dios. Y fíjense que no solamente esta mujer representa toda aquella falsa adoración, sino que también está coaligada, podríamos decir, con los diferentes poderes políticos a manera universal. ¿Sí? Está sentada sobre una bestia escarlata. Acuérdense que el color escarlata o carmesí tiene que ver con el color del pecado, si no en Isaías 1 dice, aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, la bestia, que ahora la vamos a estudiar, esa bestia con 7 cabezas, 10 cuernos, representa también todo lo que viene de la mano del pecado. Recuerden que esta descripción que estamos haciendo es el conflicto desde el punto de vista de Satanás y sus descendientes y la manera en que él va a utilizar para poder irrumpir con el plan de Dios. Fíjense que la misma mujer estaba vestida de escarlata y adornada con oro y perlas. Este color es, al igual que de la bestia, también representa el pecado, pero los vestidos que se hacían con este color eran sinónimo de realeza. Quiere decir que es importante. Quiere decir que este poder no va a ser como cualquier otro que va a poder ser pisoteado así nomás. Tengamos en cuenta todo lo que estoy diciendo, porque todo esto tiene que ver con el desarrollo del bien y del mal. Dice, tenía una copa en la mano llena de fornicación y un montón de cosas. Entonces, esta copa en la mano tiene que ver también con una oposición total a Dios.
Nada bueno sale de esta mujer, tengamos que entender. Y no está hablando acá de las mujeres, ¿no? Porque por ahí muchos dicen que la Biblia es machista. No tiene nada que ver, sino que es una representación, una visión, como ya dijimos desde siempre. Dios le tiene que mostrar a Juan de una manera didáctica cómo es que se va a desarrollar el gran conflicto. Y fíjense algo más interesante. En su frente tiene un nombre, Babilonia. Y según lo que vinimos hablando desde un principio, ¿qué representa Babilonia? Todo poder que se opone a la verdadera adoración. Babilonia no es solamente un lugar geográfico ubicado en la tierra de Sinar. Babilonia no fue solamente un imperio que ya pasó y dejó de ser. Babilonia actual, la Babilonia moderna, representa todos aquellos poderes que se unifican para ir en contra de la verdadera adoración. Y ya vamos a ver por qué. Y también dice, ebria de la sangre de los mártires de Jesús. En otras palabras, este poder representado por la este poder representado por la mujer vestida de color sangre, color carmesí, está embriagada con la sangre de los mártires. Quiere decir que no se cansa de perseguir y matar a aquellos que son o dicen ser cristianos. ¿Se dan cuenta que entonces la Babilonia es un poder perseguidor? Esta mujer representa también a aquellos que persiguieron a la mujer blanca, a la mujer vestida de blanco de Apocalipsis 12. Durante 1260 años tuvo la autoridad para poder perseguir, imitar y quitarle la vida a todos aquellos que decían ser cristianos. Y leamos, sigamos avanzando en el capítulo porque se nos va el tiempo, Johnny. Apocalipsis 17, 7 y 8. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Muy bien. Fíjense, vamos a destacar algunas cositas, pero como te puedo decir, no podemos ir al detalle de todo. Te invito a que nos escribas para poder profundizar. Y le dice, ¿por qué estás asombrado? Yo te voy a decir, estas imágenes que vos ves y que vos las estás escribiendo de manera quizás que asuste a la gente, no es para asustarse. Vos tenés que entender que la bestia que has visto era y no es. Y tenemos que tener en cuenta estas palabras. Eras y no es y está para subir al abismo. Y fíjense, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Entonces, este poder, esta mujer, tiene que ver con todos aquellos que deciden desobedecer a Dios. Y fíjense cómo continúa el relato en el versículo 9 al 11. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también es el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Bien, y esto parece medio un trabalengua y tenemos que prestar atención, porque ahora les voy a pasar a explicar lo que significa esto. Y para empezar a entender, es importante entender esto. Dice, para la mente que tenga sabiduría. ¿Eso quiere decir para los inteligentes? ¿Para los que tienen un posgrado? No. Tiene que ver con el esfuerzo personal que hacemos cada uno para entender lo que Dios quiere decir. Nada está oculto para aquel que se pone en las manos del Señor y se entrega de corazón para entender lo que la Biblia quiere decir. Se trata de un esfuerzo personal para poder entender lo que la Biblia dice. Y el Apocalipsis no es un libro oculto ni oscuro. Entonces dice, las 7 cabezas, la bestia, la que
era y no es, son 7 montes, los cuales se sienta la mujer. Y también son 7 reyes. 5 de ellos han caído y uno es. Y el otro aún no ha venido. Pero cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7. Quiere decir que desde los 7 sale esa que era y no es. Y que también tiene el nombre de octavo. Pero ¿cuál es su fin? Ir a la perdición. Voy a empezar por explicarte. 5 de ellos han caído y uno es. Para eso tenemos que ir al libro de Daniel. Daniel explica las profecías y él ve 2 visiones, una de una estatua y una también de Daniel 7, de ciertos reyes, y él los ve representados por diferentes bestias, ¿no? Entonces, 5 han caído, dice. Babilonia, que fue el primer imperio, luego es sucedido por Medo-Persia, Darío el Grande, la noche en la que estaban de fiesta, seca, desvía el río Éufrates y entra a Babilonia. Y ese fue el fin de la Babilonia. Luego, Grecia, a través de Alejandro Magno, conquista de manera veloz todo el mundo conocido. Luego, Roma, tenemos muchos programas de esto, si quieren pueden ir a nuestro canal y ahí van a ver, pero tengo que ir así porque se nos va el tiempo, ¿no? Y luego, el siguiente imperio es Roma, pero Roma papal se le dice porque, como ya vimos, a partir del 538, Roma empieza a tener más importancia y preponderancia a la parte, podríamos decir, religiosa. Entonces, la religión se mezcla con el Estado. Religión más Estado es el principio de bestia. Así que este reino, el quinto reino, termina en 1798 con el fin de los 1260 años que ya vimos. Así que son 7 reyes, 5 han caído y uno es. Ese rey que es, no es ni Roma ni ningún otro reino. Ese que es, habla de un reino que sucede a partir de 1798 en adelante. ¿Sí? Entonces, los 5 que han caído, uno es en el periodo en el que estamos viviendo nosotros, y el otro no ha venido, quiere decir que todavía no llegó. ¿Y por qué sucede esto? Porque el que es, el uno es, no tiene todavía autoridad para seguir a su pueblo, al pueblo de Dios. No tiene autoridad para perseguir y matar, porque todavía le falta algo. Ese es el periodo en el que estamos viviendo nosotros hoy, en el periodo donde podemos adorar a Dios libremente. Pero pronto esto va a acabar. Fíjense, el versículo del 11 dice, la que era y no es también el octavo. Era porque tenía poder de perseguir, pero no es porque recibió la herida de muerte. ¿Quién es? Entonces, este poder, dice, sale de entre ellos. Y quizás está medio estrambólico, diría, ¿no, un amigo? Pero tenemos que entender y podemos rever de nuevo el programa y si no nos pueden hacer preguntas. En esta cabeza de lo que ve Daniel como Roma, él ve una cabeza, la cabeza del dragón tenía 10 cuernos, ¿no? Pero fíjense que hubo uno que se encargó de destruir a los otros 3. Y estos 3 que cayeron, estos 10 representaban 10 tribus, y estas tribus que cayeron eran los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Entonces, 10 menos 3, 8. Entonces, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, o sea que sale de los 7 reinos. No podemos tomar un reino que venga de otro lugar, porque tiene que salir de esos mismos, y va a la perdición. Y Daniel lo describe de la siguiente manera, Johnny.
Daniel capítulo 7, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces, el octavo es también la bestia que era y no es. ¿Me siguen? Entonces, el octavo, la bestia que era y no es una de las 7 cabezas. Así que tenemos que ir entendiendo. Y aquí el otro cuerno pequeño que salía. Pero este cuerno era diferente a aquel, porque tenía boca y hablaba grandes cosas. Y tenemos que entender algo, con esto en el tintero. Vamos al versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9, Johnny? Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Dijimos que esta bestia era un lugar con 7 montes. Entonces podríamos decir que la mujer representa una ciudad. Y saben ustedes, a Roma se la conoce como la ciudad de las 7 colinas. Y acá tenemos el Aventino, el Capitolino, el Celio, el Esquino, el Monte Palatino, el Quirinal y el Viminal. Son todos montes, son 7 montes donde está ubicada la ciudad de Roma. ¿Sí? Ahí está otra manera de verlo. Los 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, dice. En otras palabras, Johnny lee el versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La mujer representa a la ciudad que es en la que se encuentra el Vaticano. Quiere decir que este poder es un poder perseguidor y no es más que la Iglesia Católica en su periodo de persecución contra todos aquellos que ellos denominaban herejes, que en realidad eran cristianos. Así como Dios tiene un santuario en el cielo, Satanás quiere levantar un santuario en la tierra. Y ahora sí, este cuerno pequeño, ¿por qué se caracterizaba? Daniel 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Entonces, esta mujer, que es representada y no es más que un poder, que es Babilonia, ustedes tienen que sacar sus propias conclusiones. Hay que profundizar en la palabra de Dios. Y saben, de los 7 reinos, ¿no?, que son montes, pero también son reyes, son reinos, hay uno en el que estamos viviendo. Y es la actualidad. Díganme, hoy, este poder que se encuentra situado en este lugar, ¿persigue? Johnny, te pregunto, nosotros, ¿podemos salir a la calle y hablar de la Biblia? En este momento, sí. O sea, ¿somos perseguidos por ir en contra o inclusive hasta hablar en contra de este poder? No. Por ahora no. Exactamente. ¿Y qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que falta para que un poder sea visto como la bestia simbólicamente en la Biblia? La unión de la religión más el Estado. Esto lo vamos a profundizar en el siguiente programa, así que no se lo pueden perder. Pero ¿se dan cuenta cómo la Biblia está unida y cómo ella se explica a sí misma? Vamos a la última pregunta. ¿Cuál es el mensaje que se debe dar con respecto a Babilonia? Y para eso tenemos que ir a Apocalipsis 18, que dice lo siguiente. Clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del furor del vino de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y tenemos que entender que en este mundo va a tener poder. La gran Babilonia, haciendo alusión a la Babilonia moderna, hablando de un poder que se va a oponer a todo lo que se llame Dios, va a tener su fin. Y fíjense que dice que va a tener influencia mundial y universal. Quizás dirija al universo, al mundo entero.
Porque dice, las naciones han bebido del furor de su fornicación. Han fornicado. Y ya vimos que la figura de fornicación en realidad es cuando uno deja de obedecer a Dios y empieza a mezclar y a tener religiones falsas o no completas. Fíjense lo que dice el 4 y el 5. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y fíjense, otra vez la invitación de Dios. Otra vez en el desarrollo del gran conflicto, Dios invitándonos a salir de Babilonia, a salir de una falsa adoración, a salir de un periodo de tibieza espiritual. Dentro de poco van a caer las 7 plagas. Las plagas no van a ser para el pueblo de Dios, fíjense, sino que es para esta Babilonia y todos sus seguidores. Porque nosotros vemos ahora inmundicia en cuanto a degradación moral, en cuanto a problemas diversos, ¿no? Pero Dios los tiene en cuenta. Y el último versículo dice lo siguiente. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y fíjense que dice que en el tiempo final, dice, se le va a dar a este poder una hora de autoridad. Dios le va a entregar la autoridad. Pero para que el universo entero vea cuáles son las verdaderas consecuencias de obedecer a Satanás y no a Dios. Cuáles son las verdaderas consecuencias del plan que Dios tiene para la humanidad, en contra al plan de la salvación y al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Este poder va a llegar a manejar el mundo y quizás también sea un poder que persiga a aquellos que deciden ser cristianos. Pero si hoy no decidimos por Cristo, cuando estos momentos vengan, no los vamos a poder sobrellevar. No es que todos vamos a hacer torturas, nadie sabe, Dios no nos va a dar hasta más de lo que no podamos soportar. En medio de esta aflicción, en medio de este caos, en medio de este desorden total, Dios sostiene a su pueblo. Dios no se olvida del pecado de esta gran Babilonia. Y tarde o temprano, quieras o no, Cristo va a darle a cada uno lo que merece. Esta gran Babilonia que viene en contra de todo lo que Dios quiere, va a ser destruida. Y vos podés seguir, vos podés decidir de qué lado vas a estar cuando esto termine. ¿Vas a hacer caso a lo que Dios te pide de salir de ella, pueblo mío? ¿Te vas a poner manos a la obra y trabajar en este tiempo crucial de la historia en favor de los demás? ¿Vas a ser ese mensajero que el Señor envía por toda tribu, nación, lengua y pueblo, invitando a la verdadera adoración a Dios? ¿Qué estás esperando? Este conflicto pronto va a llegar a su fin. Dios quiera que estemos del lado del ganador. Es mi deseo que nos pongamos del lado del Señor. Gracias, Matías, por la explicación de cada uno de los versículos. Gracias, como siempre, a ustedes por acompañarnos. Les recordamos que el día de mañana continúa este seminario, así que estén atentos. Y, como siempre, por parte de Matías López, quien estuvo en la explicación de los versículos, Mariano Whitman en los controles y Jonathan Carrazán, quien les habla, por parte de Perspectiva Siglo XXI, les mandamos un gran saludo y les deseamos que Dios los bendiga.